Buenas tardes. Según el programa, ¿qué taller nos toca ahorita? ¿No lo escuché? Muy bien. ¿A cuántos talleres sobre este tema han asistido ustedes? Vamos a preguntarle a Carlitos. Carlos, ¿a cuántos talleres sobre este tema de noviazgo y matrimonio has asistido? Ajá. En el tiempo que llevas aquí en Las Delicias, ¿a cuántos talleres sobre este tema has asistido? Como 4 o 5. Chucho, ¿a cuántos talleres, cuántos temas has escuchado sobre este asunto? ¿4 en toda tu vida? Desde que conociste a Cristo. ¿12? Muy bien. José Andrés, ¿a cuántos temas has asistido tú sobre este tema del noviazgo y el matrimonio en tu vida? ¿Tercero? Muy bien. Cristian Castellanos, ¿cuántos temas has asistido tú sobre este tema? ¿Ah? ¿Más de 10? Ok, vamos a preguntarle aquí a las muchachas. Giret, ¿a cuántos temas has asistido tú que traten sobre esto? Perdiste la cuenta. Isbani, 2. ¿En toda tu vida solo has escuchado 2 charlas sobre noviazgo y matrimonio? ¿Sí? Bueno. A ver, ¿a quién más le preguntamos? ¿A alguien de Armenia? Geset, ¿cuántas charlas has escuchado sobre noviazgo y matrimonio? Muchísimas. Bueno, yo creo que Geset recoge a la mayoría de ustedes. Hemos escuchado muchísimos temas sobre esto. Muchísimos. Y entonces yo me hago la pregunta, ¿por qué seguimos hablando del tema? ¿Por qué? Porque cada día se descubren cosas más, porque se nos olvida, porque hay que estarlo refrescando. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan? Muy bien, ahora sí estás pensando. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Proverbios 5, versículo 1. Proverbios 5, 1. La palabra de Dios nos dice: Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído. Así que vamos a ver qué nos dice la sabiduría de Dios y la inteligencia de Dios sobre este tema. Este tema podemos enfocarlo desde diferentes puntos de vista. Quiero ver las manos de los que escucharon el taller sobre la fisiología del deseo o química y atracción. Bien, hay un buen grupo. ¿Cuántos de ustedes han escuchado temas acerca de Isaac y sobre la importancia de seguir el ejemplo de Isaac? Unos cuantos, muy bien. ¿Cuántos de ustedes han escuchado temas sobre la pureza? Unos cuantos también. Ustedes han visto los diferentes enfoques sobre
cómo dejarse guiar por Dios en esta área tan importante de la vida. Ahora les hago otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes han leído Mensajes para los Jóvenes? Muy bien. ¿Cuántos de ustedes han leído los libros de Joshua Harris? También un buen grupo. Ahora les hago la pregunta. Después de haber escuchado todas estas charlas, después de haber leído todos estos libros, ¿cuántos de ustedes, y no quiero que levanten la mano, han caído en la tentación? Después de todas las charlas, después de leer todos esos libros, ¿cuántos de ustedes siguen cayendo en la tentación de la impureza? La respuesta variaría de persona a persona, pero en un buen grupo la respuesta es que muchos de ustedes como jóvenes y muchos de nosotros como adultos no hemos logrado aún la victoria ¿sobre qué? Sobre la impureza sexual. Y vamos a estar estudiando la impureza y la pureza porque van más allá de lo que muchos de nosotros pensamos. ¿Cómo pueden ustedes como jóvenes escuchar estos temas, oírlos, leer, apasionarse por estos temas, pero su conducta sigue siendo la misma? Y la pregunta es, ¿por qué? Mensajes para los jóvenes, página 450. Dice, Satanás hace un esfuerzo premeditado para asegurar a los jóvenes en el pecado. ¿Qué hace Satanás? Un esfuerzo premeditado. ¿Qué significa un esfuerzo premeditado? Analizado, estudiado, y la palabra esfuerzo significa que le coloca todo el empeño. Pues así tiene asegurado al hombre. Si Satanás asegura a los jóvenes, ¿a quién tiene asegurado? Al hombre. A las personas que van a ser los líderes, ¿cuándo? Mañana. Que van a ser los que van a dirigir la sociedad mañana. El enemigo de los seres humanos está lleno de intenso odio. Ustedes, ¿cuántos de ustedes recibieron la noticia que debían leerse unos capítulos de Mensajes para los Jóvenes antes de venir aquí al seminario? Muy bien. Así que ustedes leyeron esto, porque esto estaba como parte de la lectura. El enemigo de los seres humanos está lleno de intenso odio. Todos nosotros sabemos que Satanás es un ser lleno de odio, pero ¿a qué dedica él, a qué enfoca él ese intenso odio? Escuche, el enemigo de los seres humanos está lleno de intenso odio contra todo esfuerzo tendiente a influir en los jóvenes para que sigan la debida dirección. ¿Alguno tiene el mensaje para los jóvenes consigo? ¿Aquí presente? Muy bien, traten de traerlo. Entonces, el intenso odio que tiene Satanás es ¿contra qué? Todo esfuerzo que influye para que los jóvenes sigan la debida dirección. ¿Esto está en qué capítulos de Mensajes para los Jóvenes? ¿Sobre qué tema tratan estos capítulos? Sobre noviazgo y matrimonio. Así que Satanás tiene un intenso odio contra todo esfuerzo que trata de influir a los jóvenes para que sigan la debida dirección. ¿Dónde? En esta área en específico. Odia todo lo que dé un concepto correcto de Dios y de Cristo. Dirige especialmente sus esfuerzos contra quienes se hallan favorablemente situados
para recibir la luz del cielo. ¿Contra quién dirige Satanás sus esfuerzos de manera más específica? Contra los que se hallan favorablemente situados para recibir la luz del cielo. Y yo sé que cada uno de ustedes que está aquí presente hoy está en esa situación favorable para recibir la luz del cielo. Si no, no estarían acá. Y entonces Satanás, ¿qué va a hacer? Va a hacer un esfuerzo, ¿cómo? Un esfuerzo especial en contra de ustedes para que fallen ¿en qué área? ¿En qué área en específico? ¿De qué se trata el taller? Muy bien, pero vamos a ir un poco más allá, porque hoy en día si uno le dice al joven, vamos a hablar de noviazgo, ¿saben qué van a contestar? Yo no tengo novia. ¿Pero uno puede ser impuro sin tener novia? Por supuesto que sí, uno puede ser impuro. Hoy en día el término novia tiene una connotación muy diferente al que tenía hace unos años. Porque cuando hoy en día un joven dice, le presento mi novia, significa que le está presentando a la persona con la cual vive. Y no se sabe si tiene planes de casarse en serio. Eso es lo que significa una novia hoy en día. Es la muchacha con la que se sale, o novio, el muchacho con que se sale de manera como habitual. Yo no tengo que estar pensando, ay, ¿a quién voy a invitar hoy a comerse un helado? Yo ya sé, es con ella, que es mi novia. Pero no es como en los tiempos de antes, que novia tenía otro significado. Pero hoy en día no es necesario tener novia. Hoy en día solamente es necesario, ¿qué? Ser amigos. Y hoy en día los amigos del sexo opuesto son amigos que participan ¿de qué? De la impureza. Lo que es impureza para alguien de afuera, no necesariamente lo es para nosotros. Porque para nosotros, lo que alguien de afuera diría, y ustedes llaman eso impureza, pero qué fanáticos son. La palabra de Dios nos dice que es impureza. Satanás se ocupa constantemente, sigo leyendo en el mismo lugar, en apresurar a los jóvenes sin experiencia a contraer matrimonio. Pero cuanto menos nos gloriemos en los matrimonios que se realizan ahora, tanto mejor. Una vez comprendidos la naturaleza sagrada y los requisitos del matrimonio, el cielo lo aprobará y el resultado será la felicidad de ambas partes y Dios será glorificado. Mientras nosotros aquí estamos discutiendo y compartiendo con ustedes, jóvenes, la necesidad de hacer el matrimonio según el plan de Dios, la Corte Suprema de Estados Unidos está debatiendo en estos momentos si el matrimonio entre dos personas del mismo sexo se aprueba o no. Esa es la dirección que lleva el mundo. Hoy en día el mundo está discutiendo es volver moral lo que Dios dictaminó que era inmoral desde el principio. Pero nosotros como cristianos necesitamos saber qué es lo que Dios pide de nosotros. Y les vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuántos libros hemos leído? ¿Cuántas charlas hemos escuchado? ¿Cuántos consejos sobre este tema? Pero nuestra vida en relación con la pureza, ¿cómo está? Muchos de nosotros escuchamos estas charlas, hacemos promesas, ahora sí voy a serle fiel a Dios, ¿y qué ocurre después? Pero me estoy adelantando al tema. Satanás se ocupa activamente de influir sobre quienes no se han de llevar bien para que unan intereses. Él se regocija en esta obra, pues por ella puede producir más miseria e irremediable desgracia a la familia humana que si ejerciera toda su habilidad en cualquier otro sentido. Por eso nosotros tenemos esa necesidad imperiosa de educar a cada uno de ustedes para que puedan seguir el camino de Dios
en esta área tan crucial de la vida. Y antes de darle el paso a Giovanna para que inicie la otra parte del taller, quiero compartir con ustedes una lectura. A algunos de ustedes yo se las he compartido antes. En 1934 se escribió un libro. Y quiero darle el inicio a la parte de Giovanna con esto, para ver si ustedes pueden comprender lo fundamental y trascendental que es la pureza para el desarrollo del ser humano, para el desarrollo de una institución, para el desarrollo de una iglesia, para el desarrollo de una nación. Y es más, para el desarrollo de una civilización. En 1934 se publicó un libro llamado Cultura y Sexo. El catedrático J.D. Unwin se dio a la tarea de estudiar 86 sociedades diferentes. Sus hallazgos sorprendieron a muchos, incluyendo a él mismo. Y en todas esas 86 sociedades, él descubrió que había un vínculo directo entre la monogamia absoluta y la energía de crecimiento de una civilización. Así que encontramos aquí un científico social que se dedica a analizar el matrimonio en la sociedad. Y este científico encontró que las sociedades donde se respetaba el matrimonio eran las sociedades que alcanzaban el mayor desarrollo intelectual, material, espiritual, cultural, etc. En otras palabras, la fidelidad y la moralidad eran el factor más importante para predecir el desarrollo de una sociedad. ¿Ustedes creen que eso no aplica a una escuela, a una fundación, a una iglesia? ¿Por qué creen ustedes que Satanás se empeña en destruir la moralidad en lugares como estos? ¿Por qué? ¿Por qué Satanás se empeña en destruir la pureza? ¿Por qué una de las tentaciones más grandes de los jóvenes es la parte de los sentimientos, de la sensualidad? ¿Por qué? Porque Satanás sabe que si destruye eso, ¿qué logra? Destruir todo. Así que Satanás intenta destruirnos en eso como personas, como individuos, y si somos parte de un colectivo, eso va a llevar ¿a qué? A la destrucción de ese colectivo, a la destrucción de esa iglesia, de esa nación, de esa civilización. Ustedes estudian, ¿qué fue lo que causó la caída de Babilonia? ¿Qué fue? El libertinaje y la inmoralidad. ¿Qué fue lo que causó la caída de Medo-Persia? El libertinaje y la inmoralidad. ¿Qué fue lo que causó la caída de Grecia? ¿Por qué murió tan joven Alejandro Magno? Porque era un hombre ¿cómo? Promiscuo, intemperante. El Imperio Romano. ¿Qué trajo la caída del Imperio Romano? La inmoralidad. ¿Y qué va a traer la caída de nuestra civilización y nuestra sociedad? Lo mismo. Pero a nivel más pequeño, pueden desaparecer instituciones, pueden desaparecer familias, ¿fruto de qué? De la inmoralidad y de la falta de pureza. Pero el mundo nos enseña que la falta de pureza, ¿qué trae? ¿Qué trae la impureza según el mundo? Trae placer, trae alegría, trae poder,
trae sensaciones muy buenas. Eso es lo que nos quiere decir Satanás. Para las sociedades griegas, romanas, sumerias, árabes, babilónicas y anglosajonas, el profesor Unwin tuvo cientos de años de historia para analizar. Sin excepción, él encontró que estas sociedades y civilizaciones florecieron cultural y geográficamente durante las eras donde la fidelidad y la sexualidad bajo los parámetros de la moralidad se guardaron. Inevitablemente, al progresar, las reglas y normas sobre la sexualidad y el comportamiento se rebajaban y las sociedades comenzaban a declinar, finalmente a desaparecer. El profesor Unwin no podía explicar este patrón. Era un hombre que no creía en Dios. Pero se impresionó tanto con este patrón que le encontró que él propuso crear una clase especial de ciudadanos en el Imperio Británico. Y estos ciudadanos, él los llamó ciudadanos alfa. Y harían una promesa de hacer un voto de castidad antes del matrimonio y un voto de estricta fidelidad después del matrimonio para que el Imperio Británico se pudiese mantener y siguiese creciendo. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre este tema? ¿Los hallazgos del profesor Unwin están basados en lo que dice la palabra de Dios o no? El progreso de una familia, de una sociedad, de una institución, dependen o no de la fibra moral de las personas que la componen. Por supuesto que sí. Y por eso leíamos al principio que la sierva de Dios dice que las personas, ¿qué dice ella? ¿Lo recuerdan? Lo borré. Bueno. Que Satanás se enfoque especialmente en sus esfuerzos para hacer caer a ¿quiénes? A los que están más cerca, más dedicados a Dios. Profesor Unwin murió antes de poder comprobar su teoría. Pero una década antes de que él sacara sus conclusiones, Vladimir Lenin, ¿sí saben quién es Vladimir Lenin? Sacó una teoría muy diferente, la teoría del vaso de agua sobre la sexualidad. Y la teoría del vaso de agua es que el sexo es como tomar agua, es una necesidad básica. ¿Tiene algún componente moral que yo tome agua? ¿Tiene algún componente moral? ¿Tiene algún componente moral que yo desayune y almuerce? Es una necesidad básica. Los comunistas dijeron que el sexo era una necesidad básica. Así que escribieron las leyes rusas de la Unión Soviética, de acuerdo a ese concepto. Así que el adulterio dejó de ser penado, la infidelidad ya no era vista mal. ¿Por qué? Porque el sexo era una necesidad como tomar agua. Cuando yo digo sexo no me estoy refiriendo solamente a la relación, me estoy refiriendo a todo lo que viene atado a eso. ¿Son las caricias parte del sexo? ¿Es besarse parte del sexo? ¿Es tener pensamientos morbosos parte del sexo? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. ¿Ver películas que me incitan es parte del sexo? Sí, así que cuando hablamos de inmoralidad no estamos hablando solamente del acto sexual, estamos hablando ¿de qué? De todo lo que nos lleva a eso. Y Satanás sabe que si usa eso, ¿qué va a lograr?
la destrucción de la sociedad, de la iglesia, de la escuela, de la fundación, de la familia. Esta teoría del vaso de agua pronto le demostró a los comunistas que no se podía vivir así. Y entonces la Unión Soviética, por lo menos en lo que es externo, puso una de las leyes más exigentes sobre la sexualidad. ¿Qué nos dice el mundo hoy en día? ¿Qué dice el mundo moderno sobre esto, sobre la moralidad? Que la moralidad es ¿qué? Relativa. Que lo que es inmoral para ti no necesariamente es inmoral para quién, para otra persona. Hoy en día la moral es esto: mientras no lastimes a nadie, mientras sea algo en consenso, ¿qué pasa? No es inmoral. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Muy diferente, ¿verdad? Hay reglas claras y bien establecidas. ¿Cuál es el punto de vista cristiano sobre este tema? Para el cristiano, el sexo no es un fin en sí mismo, es un don de Dios. Y como todos los dones que Dios nos da, debemos usarlos de acuerdo a las reglas de Dios y no de acuerdo a nuestras reglas. ¿Ha dejado reglas el Señor para este don que Él nos ha dado? ¿O no ha dejado reglas? ¿Cuál es la regla que todos nosotros conocemos? ¿Conocemos la regla de qué? De la castidad y del celibato. ¿Hasta cuándo? Hasta el matrimonio. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que antes del matrimonio, ¿cuántos de nosotros debemos andar haciendo experimentos con la sexualidad? De vez en cuando, una vez al año, cada 10 años. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cuántas veces? No saben. Esta hora es pesada, ¿verdad que sí? Después de comer, venirse aquí a sentar es duro. Así que nos castigaron con esta hora, Marlo. ¿Cuántas veces dice la palabra de Dios que es permitido? ¿Quiero escucharlo? ¿Cuántas? Ninguna. Muy bien. Ahora, ¿cuántas veces hemos nosotros caído? Muchas. Muchas. Como todo don, debe ser manejado de acuerdo a ¿qué? A las reglas de Dios y no las nuestras. Hoy en día la gente se ha inventado: no, pero tú puedes llegar hasta aquí, eso no está mal. No, pero tú puedes hacer esto, pero no hagas lo otro. ¿Esas son reglas de quién? ¿De Dios o de los hombres? De los hombres. Saben que el joven que anda buscando el placer fuera del matrimonio es un joven que anda buscando a Dios. Porque cuando uno no tiene a Dios, ¿qué tiene que hacer? Tiene que llenar ese vacío. Pero uno busca llenar ese vacío ¿dónde? En el lugar equivocado. Y esto me hace recordar una conversación que Jesús tuvo. Jesús tuvo una conversación y también tuvo que ver con el agua, pero muy diferente al agua, al vaso, a la teoría del vaso de agua de los soviéticos. Jesús se encontró con una mujer samaritana en el pozo de Jacob. Y entonces Jesús le dijo a ella que ella tenía que beber ¿de qué tipo de agua? Del agua de vida. Pero ¿de qué agua había estado bebiendo la mujer samaritana? ¿De qué agua? ¿Qué fue lo que caracterizó a la mujer samaritana? Su impureza. Jesús le dijo: trae a tu marido. ¿Y qué le dijo ella? Yo no tengo marido. Jesús hoy te pregunta: trae a tu novio, tráelo al Congreso. ¿Y qué diría la mayoría? No, Señor, yo no tengo novio. ¿Y Jesús qué nos diría? Has dicho la verdad, no tienes novio, tienes amigobios. Jesús le dijo a la mujer samaritana: es verdad, no tienes marido, pero has vivido con ¿cuántos hombres? 5. Y ahora estás viviendo con otro, pero no es tu marido.
Y muchos de nosotros estamos en esa condición. No, en la fundación no se puede tener novio. Yo no tengo novia. Pero ¿qué tenemos? ¿Estamos complaciéndonos sensorialmente? Muchos de nosotros lo estamos haciendo. ¿Y qué nos viene como resultado? ¿Qué viene como resultado? Toda sociedad, iglesia, fundación, escuela que permite y es permisiva con la inmoralidad, ¿dónde termina? Destruida. Por eso es tan importante. Y por eso este catedrático le exigió a su gobierno que hicieran un grupo de personas que juraran mantenerse fieles a lo moral. ¿Con qué propósito? De que el imperio pudiese mantenerse. Hoy en día el Señor necesita un grupo de jóvenes que se comprometan ¿a qué? ¿Que se comprometan a qué? A ser fieles y leales a los principios que el Señor ha dejado establecidos. Pero como ustedes van a ver, no es suficiente prometer, porque nuestras promesas son como cadenas de arena. Uno promete y promete, no lo vuelvo a hacer, voy a ser fiel, pero cuando llega el momento de la tentación, ¿qué ocurre con nosotros? ¿Por qué caemos? Y de eso les va a hablar Giovanna. Pureza sexual en un mundo saturado de lujuria. Dios necesita un grupo de personas que le sean fieles a Él, que manejen el don de la sexualidad conforme al plan de Dios. ¿Y cuál es el plan de Dios? ¿Cuántas experiencias sexuales nos permite el Señor antes del matrimonio? ¿Cuántas? Como le dijo Jesús a los fariseos, el que no haya tenido una, que tire la primera piedra. Difícil encontrar hoy en día un joven que no haya besado a una joven. Difícil encontrar un joven hoy en día que no haya acariciado pensamientos pecaminosos en esa área. Todos hemos caído en la inmoralidad. Unos más, otros menos. Pero el Señor hoy nos ofrece ¿qué? Su perdón para que comencemos una nueva etapa en nuestras vidas y podamos mantenernos en el uso de ese maravilloso don que Él ha dado, pero conforme a las reglas de Él y no conforme a las reglas nuestras. Hace unos días estábamos en una clase en la universidad y estábamos hablando de los absolutos. ¿Ustedes piensan que hay absolutos o no hay absolutos? A ver, yo quiero escucharlos. ¿Hay absolutos o no hay absolutos? Hay absolutos, ¿verdad? Pero para las comunidades, las universidades o la gente intelectual, los absolutos no existen. Yo tengo un absoluto, David tiene un absoluto y cada quien tiene su propia verdad. Y en la discusión de este tema, uno de los estudiantes le dice a la profesora empieza a hablar de los reality shows. Ustedes saben los reality shows que presentan a las personas haciendo cantidad de cosas. Y entonces, como cosas extravagantes o nuevas o diferentes a lo que hace normalmente una sociedad. Entonces uno de ellos dice, estoy espantado, porque en un reality show presentaron a dos mujeres lesbianas y estas dos mujeres homosexuales querían hacer algo diferente, querían cambiarse sus órganos genitales y colocarse órganos de hombres porque querían ser homosexuales masculinos. Eso pasó en un reality show y él estaba horrorizado porque esto estaba pasando y esto sucede en nuestra sociedad. Entonces nosotros volvimos a hacer la pregunta, ¿ustedes no creen que esto es producto de porque no hay absolutos? Si hay un absoluto que dice esto es bueno y esto es malo y la sociedad se basara en esos absolutos, entonces nosotros podemos decir esto es blanco, esto es negro
y podemos mantener una sociedad más limpia. Pero como no hay absolutos, entonces la profesora decía, no es que no hay absolutos. Entonces una madre que da a luz un bebé y se lo come, en una sociedad donde es aceptable, eso es normal. Pero para nosotros es anormal. Entonces los absolutos dependen ¿de qué? De la cultura, de donde vivimos, de lo que creemos, de lo que pensamos. Pero basados en esa filosofía es que nosotros estamos en el estado en que estamos. Y por eso queremos hablar claro, porque como dice el título, estamos en una sociedad saturada. Y ustedes como jóvenes cristianos deben saber qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo, y no por saber qué es bueno ni qué es malo no vamos a caer. Solamente haciendo un compromiso y conociendo la verdadera motivación podemos mantenernos limpios en una sociedad donde la lujuria y la inmoralidad abundan. Hace un tiempo, algunos años atrás, Joshua Harris y sus amigos, quizás algunos de ustedes ya leyeron esta historia, hicieron un pacto. 7 de nosotros estábamos reunidos en la sala apenas iluminada. Una hoja de cuaderno pasaba con lentitud por las manos de cada uno. Por último, me llegó a mí. Le eché un vistazo a la lista enumerada y luego puse mi nombre con solemnidad al final de la página. El contrato. Como llegamos a llamarlo, era un estricto código de conducta, una lista de promesas que cada uno se comprometía a cumplir durante el año entrante. La lista tenía las siguientes características. Iban a leer la Biblia todos los días. Iríamos a la iglesia cada domingo. Memorizaríamos un pasaje de la Escritura cada semana. Ayunaríamos todos los martes. Le testificaríamos de nuestra fe a una persona cada semana. No miraríamos películas. No besaríamos a una muchacha. No beberíamos alcohol y no nos masturbaríamos. Hace unos años atrás, hace varios años, casi 25 años atrás, en una iglesia aquí en Barquisimeto hicieron un programa. Y era un programa para hombres, porque cuando hablamos de masturbación pensamos que es hombres los que practican esto. Y la persona que estaba a cargo de dirigir el programa hizo una pregunta al comenzar el programa y dijo, ¿cuántos de los que están aquí nunca se han masturbado? Eso fue hace 25 años, en una iglesia adventista. Ninguno levantó la mano. ¿Es común la lujuria entre nosotros? ¿Es común la masturbación? ¿Es común todas estas prácticas aún entre el pueblo cristiano? En realidad, dice Joshua Harris, no recuerdo todas las promesas que había en la lista. Creo que eran cerca de 15, pero me acuerdo a la perfección de que la promesa de no masturbarnos era la número 10 de la lista. Esa promesa nos llamó la atención en forma particular a cada uno de nosotros. La ilusión duró 2 semanas. Fue entonces cuando quebranté la regla número 10 del contrato. Eso lo escribe Joshua Harris. ¿Qué hace la lujuria con nosotros? La hermana White dice algo interesante. En este folletico que se llama Súplica a las Madres, ella dice, cuando yo tenía 9 años de edad, ¿hace cuánto tiempo fue eso? Cuando ella tenía 9 años de edad. Mi salud fue arruinada por una desgracia. Yo consideré esto una gran calamidad y murmuré por ello. Años más tarde vi el asunto de forma diferente. Lo vi a la luz de una bendición. De esta forma lo considero ahora. Yo no sé cuántos de ustedes consideran una bendición estar en un lugar donde no estamos plagados de lujuria, o de mensajes, o de información, o de situaciones que nos puedan llevar a esto. Ella dio gracias a Dios por eso y dice, debido a la enfermedad estuve alejada de la sociedad, lo cual me preservó en una ignorancia dichosa de los vicios secretos de la juventud.
Después que fui mamá, por las confesiones privadas en el lecho de muerte de algunas mujeres, en condiciones, algunas mujeres quienes la ruina se había materializado. Por primera vez supe de la existencia de tales vicios. ¿De quién habla ella aquí? Está hablando del vicio secreto, ¿verdad? Pero ¿a quién menciona? Las mujeres. Por primera vez supe de la existencia de tales vicios, pero hasta después de un cierto periodo yo no tenía una concepción exacta del alcance de este vicio y del daño causado por este a la salud. En esta tarde no vamos a hablar de la masturbación, mañana lo haremos, lo vamos a hacer en grupos separados, pero vamos a hablar de la lujuria en general. Hay historias desgarradoras que escuchamos constantemente, ocurre a hombres y a mujeres por igual. Son pequeñas licencias que condujeron a pecados serios, consecuencias lamentables. Son historias de luchas secretas y angustiantes con la relación sexual prematrimonial, la pornografía y la homosexualidad. Son historias de personas que juraron permanecer puros y que ahora no pueden creer a qué profundidades de impureza han descendido. Quiero leer una historia, otra historia corta. Chelsea, una joven que se encontró atrapada en una red de masturbación y de pornografía a través de la internet, me escribió lo siguiente. Su carta es un reflejo típico de la desesperación y la frustración de tantos. Dice la joven, ya no sé quién soy, tengo mucho miedo, hago lo que sé que está mal. De verdad he tratado de detenerme, lo he hecho. He llorado y sollozado por la noche. He orado y escrito diarios personales. He leído libros. A decir verdad, no sé qué hacer. Amo a Dios, pero no puedo continuar pidiendo perdón una y otra vez por lo mismo. Sé que necesito ayuda, pero no sé cómo obtenerla. Sé que Dios tiene mucho más planeado para mí que esto, pero este pecado sigue conquistándome. ¿Sentimos afinidad con la lucha de Chelsea? ¿Existe algo que sea más desalentador que perder la lucha contra la lujuria? Hace tambalear tu pasión espiritual, hace que tu fe parezca hueca, sofoca la oración, empaña toda la visión de tu andar con Dios. Parece que Dios está lejos de nosotros. Eso hace la lujuria. Hay hoy en día grupos cristianos organizados que están luchando para que los jóvenes se mantengan puros. Este es un grupo de Brasil. Y aquí está en brasileño, ¿no? En portugués. No permita que o monstruo viva en você. No permitamos que ese monstruo, ¿verdad?, de la lujuria viva en nosotros. Ahora, ¿pero cuál es el problema? ¿Por qué no hemos podido vencer a la lujuria? ¿Qué es lo que hacemos mal? Primero, tenemos normas equivocadas de la santidad. ¿Qué hizo Joshua Harris y qué hizo Chelsea? Se ponían normas. No voy a hacer esto más. No voy a tener pensamientos morbosos. No voy a tocar mi cuerpo. No voy a ver pornografía. No quiero ver la internet. Me propongo a no ver este programa de televisión. Y al tiempo que pasa, volvemos y caemos. ¿Por qué? Porque la norma está equivocada. Pensamos que nuestra norma va a hacer feliz a Dios, ¿verdad? Y muchas veces nos podemos sentir bien, wow, tengo tiempo que no veo la internet, ninguna escena pornográfica, pero nos besamos con la novia y hacemos avances que no debemos, pero nos sentimos orgullosos que no vimos pornografía. O a veces pensamos, me siento orgulloso que no veo películas sino para mayores de 13 años. Pero lo que hacemos con nuestro compañero es lo que haría alguien que ve películas para mayores de 18 años. Entonces,
Caemos porque ponemos normas humanas. Segundo punto, ¿por qué caemos? Porque vamos a la fuente equivocada. ¿Cuál es la fuente que nosotros buscamos? Nuestro dominio propio, nuestra fuerza. Yo puedo, yo voy a lograrlo, me propongo, hago un pacto, lo hago con otro amigo, con otra amiga, nos proponemos, oramos juntos, pero hasta ahí llega la norma. A las 2 semanas o a la semana viene la tentación, el enemigo sabe que hicimos un pacto, nos duplica la tentación y volvemos a caer. ¿Cuál es el tercer problema? La motivación. ¿Qué me motiva a mí a no caer en la lujuria? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Qué piensan que nos motiva? Bueno, una motivación puede ser sentirnos bien. Porque ¿qué hace la lujuria por nosotros? Cuando caemos en el pecado de la lujuria, de cualquiera que sea su índole, nos hace sentir culpables. Y sentirnos culpables no es nada agradable. Nos sentimos mal, no queremos sentirnos mal. Luchamos por nuestro pecado solos, tenemos una fuente equivocada y nos ponemos normas equivocadas. Ahora, vamos a prepararnos. ¿Cuál es la norma que el Señor nos ha dicho? ¿Cuál creen ustedes que es la norma? A veces nosotros le damos a la lujuria una conducta dietética. Si estamos a dieta o estamos gorditos o gorditas, entonces decimos, no voy a comer torta de chocolate por un mes, ¿verdad? Pero normalmente nos comíamos la torta de chocolate todos los días. Y cuando decimos, no voy a comer torta de chocolate por un mes, bueno, eso es bastante, ¿verdad? Es una meta grande. La escucho mucho con mis pacientes. Ellos me decían, yo me comía 20 chocolates a la semana. Ahora no me como ni uno. Si me como uno, ¿qué malo tiene? Me comí uno. Si me comía 20 y ahora me como uno, ¿es malo uno? Y esa misma conducta la traspolamos a la lujuria. Bueno, si antes lo hacía todos los días y ahora lo hago una vez al mes, no está tan mal. Estoy mejorando. Voy por buen camino. Pero ¿es esa la norma? ¿Qué dice el Señor? Ni aún se nombre. Fíjense la norma que pone el Señor. Él no pone normas dietéticas. Él pone una norma mucho más elevada. Efesios 5:3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. ¿Qué dice? No es que ni lo pienses, no es que no se te ocurra hablar de eso, no es que nada, ni siquiera se debe nombrar, no debe pasar por nuestra boca, ni por nuestra mente, ni por nuestros pensamientos. La norma de Dios es más elevada que la que tienen los hombres. Y el Señor dice, ni aún se nombre. No debemos hablar ni de fornicación, ni de inmundicia, ni de avaricia, ni nada como conviene a santos. El Señor quiere que seamos, ¿qué? Nación santa, pueblo escogido por Dios. En este tiempo, ¿para qué? Para anunciar una verdad a un mundo que está depravado, donde difícilmente podemos andar por la calle y no caer en el pecado de la lujuria. ¿Qué debemos hacer cuando andamos por la calle? Mirar el piso, mirar la acera, porque la tentación está por todos lados, ¿no? Esa es la norma que el Señor quiere. Pero muchos dicen, no, imposible, o sea, ni nombrarla, eso es como imposible. Y muchos dicen, bueno, un poquito de lujuria no hace mal a nadie, o sí. O debemos luchar por todos los frentes posibles. La norma de Dios es tanto más alta que la que yo me impongo, que es solo la victoria de la muerte y la resurrección de Cristo pueden proporcionar el debido poder y el apropiado motivo que se necesita para cambiar. Fíjense en este pensamiento, aquí está todo. ¿Cuál es la norma? La de Dios. ¿Cuál es la norma de Dios? Ni aún se nombre. Nada que tenga que ver con la lujuria, ni aún se nombre. Eso, si se olvidan de todo lo demás que hemos dicho aquí, quédense con esa frase. Ni aún se nombre, nada de eso. Esa es la norma. La norma no es dietética, la norma es un poquito, o bueno, no me porto tan mal, porque si afuera la gente vive con sus novias y yo nada más la beso, pues no está tan mal, ¿verdad? Pero el Señor dice, ni aún se nombre, esa es la norma del Señor, es más alta que la nuestra. ¿A través de qué poder? Solamente de Cristo,
que nos da el poder y es el motivo. Algo importante, aquí se conjugan lo que estamos viendo en este congreso. Ustedes están viendo doctrinas, profecía, educación, propósito de vida, todo converge en esto. Y les voy a explicar por qué. Cuando nosotros creemos que somos creados por Dios, hemos sido creados por Dios. ¿Qué dijo esta mañana Norberto en su predicación? Hay estados donde se prohíbe que se hable de la creación. Se prohíbe. Porque si prohibimos que hablemos de la creación y partimos de la premisa de que no hemos sido creados, sino que venimos del mono, entonces, pues, caer en lo que caen los animales no está mal, ¿verdad? Hacer lo que hacen los animales no está mal. Y por eso la sociedad está mal. Pero cuando nosotros comenzamos con Génesis 1, donde dice en el principio creó Dios al hombre, a imagen de quién lo creó, a imagen de Dios fuimos creados. Esa es nuestra gran motivación, somos hechuras de Él, eso nos debe motivar. Tenemos una norma elevada, dada por Dios, un motivo que nos ayuda. Ahora, la relación sexual apasionada fue idea de Dios, eso lo creó Dios, y a Dios no le molesta eso. Dios hizo un cuerpo de una mujer y un cuerpo de un hombre para que se fusionaran y disfrutaran la relación sexual. Pero Él tiene su norma. Él inspiró el libro del Cantar de los Cantares, que celebra la relación sexual dentro del matrimonio. Él quiere que lo disfrutemos sin culpa. Él quiere que lo disfrutemos sin problemas, sin tener una mente cargada de todo lo que causa cuando caemos en el pecado. Él quiere que lo disfrutemos, pero el Señor lo hizo con un propósito, en un momento, para un tiempo, y eso es lo que quiere el Señor que nosotros hagamos. No echemos a perder el plan de Dios. El plan de Dios es superior. Fíjense algo interesante. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar de C.S. Lewis. Fue un pensador cristiano. Escribió muchas historias y muchos libros. Y él cuenta una historia acerca de la lujuria. Está en el libro El Gran Divorcio. Y dice, es una historia alegórica. Un hombre fantasmal, atormentado por la lujuria. La lujuria está encarnada en una lagartija. Esta lagartija es de color rojo, que se sienta sobre su hombro y le susurra de manera seductora al oído. Cuando el hombre se desespera por esa lagartija, un ángel se ofrece a matarla. Pero el tipo se siente dividido entre el amor que siente hacia su lujuria y el deseo de que muera. Teme que la muerte de la lujuria lo mate a él. Le ofrece al ángel una excusa tras otra en el intento de conservar la lagartija que dice que no desea. ¿Te comienzas a ver reflejado con este hombre fantasmal? Por último, el hombre accede a que el ángel tome en sus manos a la lagartija y la mate. El ángel arrebata el reptil, le rompe el cuello, lo tira al suelo y una vez que se ha roto el hechizo de la lujuria, el hombre fantasmal se vuelve a crear de manera gloriosa para convertirse en un ser real y sólido. Y la lagartija, en lugar de morir, se transforma en un imponente semental. Mientras derrama lágrimas de gozo y gratitud, el hombre monta el caballo y se remonta hacia los cielos. Eso hace la lujuria con nosotros. Es como un aguijón constante, como algo que nos ataca constantemente. Y fíjense, tengo aquí 3 citas que quiero compartir. Una es de Joshua Harris, dice: Dios nunca nos llama a sacrificarnos como un fin en sí mismo, pero solo a través del sacrificio logramos encontrar el camino hacia el gran gozo. Cuando nos sacrificamos y hacemos la norma, cumplimos la norma del Señor, ¿qué vamos a llegar a tener? El gran gozo. La obra de Cristo, que es abnegación y sacrificio, introducida en la vida diaria, desarrollará la fe que obra por el amor y purifica el alma. Muchos hay que desean eludir la parte que concierne a llevar la cruz, pero el Señor habla a todos cuando dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Fíjense esta cita importante.
Nunca se nos exige que hagamos un verdadero sacrificio por Dios. Cuando Dios nos dice, deja eso, no es porque Él sabe que eso es bueno para nosotros. ¿Por qué el Señor nos dice, deja eso? Porque Él sabe que eso no nos causa felicidad plena. Y Él no nos va a quitar algo que nos dé felicidad. El Señor ha preparado todo un plan para nuestra felicidad. Él nos pide que le cedamos muchas cosas, pero al hacerlo nos despojamos nada más de aquello que nos impide avanzar hacia el cielo, aun cuando nos invita a renunciar a cosas que en sí mismas son buenas. Podemos estar seguros de que Dios nos prepara algún bien superior. Entonces debemos estar a favor de ¿qué? Del plan sexual que el Señor tiene para ti. El Señor tiene un plan para ti y hay que esperar en ese momento y disfrutarlo como el Señor nos los ha dispuesto. ¿Deseas ser libre de la opresión de los deseos y de las acciones lujuriosas? ¿Deseas librarte de la culpa y de la vergüenza? John Piper, otro escritor cristiano, dice, debemos combatir el fuego con el fuego. El fuego de los placeres lujuriosos debe combatirse con el fuego de los placeres de Dios. Lo que el Señor ofrece da mucho más placer. Si solo intentamos combatir el fuego de la lujuria con prohibiciones y amenazas, incluso con terribles advertencias de Jesús, fracasaremos. Debemos combatir con la promesa sólida de una felicidad superior. Debemos tragarnos el insignificante parpadeo del placer de la lujuria en la conflagración de la satisfacción santa. Así que no nos pide el Señor que bajemos las normas. Hasta el lugar donde nosotros pensamos podemos cumplirla sin caer. El Señor nos dice es ni aún se nombre. Ese es el plan del Señor. Consejo sobre el régimen alimenticio dice, nuestro Salvador advirtió a sus discípulos que inmediatamente antes de la segunda venida existiría un estado de cosas muy similar al que precedió al diluvio. ¿Estamos antes de la segunda venida? El comer y beber sería llevado al exceso y el mundo se entregaría al placer. Este estado de cosas es el que existe hoy. El mundo está mayormente entregado a la complacencia del apetito, a la disposición a seguir costumbres mundanas, nos esclavizará a hábitos pervertidos, hábitos que nos harán más y más semejantes a los moradores de Sodoma, que fueron condenados. Me he admirado de que los habitantes de la tierra no hayan sido destruidos como los de Sodoma y Gomorra. Veo que existe suficiente razón que explica el estado de degeneración y mortalidad imperante en el mundo. La pasión ciega controla la razón y en muchos casos toda consideración elevada es sacrificada a la lujuria. Toda consideración elevada es sacrificada a la lujuria. Es un sacrificio que hacemos a Mamón, ¿verdad? Al Dios, a Satanás mismo. Ahora, vamos a hablar claro, ¿qué es lujuria y qué no es lujuria? Y David nos va a explicar un poco aquí qué es lujuria. Bueno, Giovanna ha estado hablando de la lujuria desde hace rato, pero yo quiero pedirle que les dé un concepto, que les expliques a ellos qué quiere decir la palabra lujuria. Cualquier impulso sexual que solamente nos haga satisfacer nuestro egoísmo. Cualquier impulso sexual que esté destinado a complacer nuestro propio egoísmo. Bueno, resulta que yo tengo un impulso sexual, pero yo no quiero satisfacer mi egoísmo, yo quiero satisfacer el egoísmo de ella. Entonces ya no es lujuria. Yo soy muy alterocéntrico y muy bondadoso, muy generoso. Entonces quiero que esta chica sienta cosas muy lindas, pero yo no quiero sentir nada. Ahí no es lujuria, ¿verdad? Sí es lujuria, porque si tú amas a esa persona y quieres que esa persona se sienta bien, tú no le harías ese daño, porque eso es hacer algo que va en contra de la norma que el Señor ha dado, y eso no va a satisfacer a esa persona en realidad. Una satisfacción completa. Bueno, continúa. No, tú. ¿Qué es la lujuria? Ya lo dije. Vuélvelo a decir que no lo escuché bien. Es cualquier impulso sexual que tenga como fin la satisfacción propia, egoísta, egocéntrica, antropocéntrica. Muy bien. Ahora nos explicas eso de antropocéntrica.
¿Yo puedo tener lujuria si tengo ganas de comerme un aguacate? No. Lujuria es solo en el área sexual, ¿verdad? Entonces, ¿están claros qué es la lujuria? ¿Sí? Cuando yo tengo ganas de comerme un aguacate, eso puede ser hambre, puede ser... ¿Qué puede ser? ¿Ah? Puede ser intemperancia o puede ser temperancia, ¿verdad? Porque si es la hora de comer no va a ser malo. Pero cuando yo deseo a una mujer, ¿eso qué es? Eso es lujuria. Los católicos tienen a la lujuria entre los 7 pecados capitales, ¿verdad? Así que vamos a ver la diferencia entre la lujuria y del impulso sexual. La lujuria es pecado. El impulso sexual, ¿qué? No es pecado, porque Dios lo puso en cada uno de nosotros. Pero como yo les dije al principio, todos los dones de Dios vienen con ¿qué? Con reglas, ¿verdad? Eso es como si yo le regalo un juego de Lego, ¿verdad? Mi hermano Norberto le trajo a mi niño, Norberto también, un Lego. Se lo entregó anoche. Pero el Lego traía unas instrucciones para saber cómo lo debe armar. Y hoy Norbertico estuvo con su librito mirando cada página para poder armar el carrito que el tío le trajo. Si él lo arma a su manera, ¿qué va a pasar? Le van a faltar o le van a sobrar piezas. Lo mismo pasa con el regalo del sexo que Dios nos ha dado. Si no seguimos las instrucciones que Él ha dado al pie de la letra, nos van a sobrar o nos van a faltar piezas. Y cuando armemos nuestra vida, ¿qué va a ocurrir con nuestra vida? Va a estar desbalanceada, desequilibrada en el mejor de los casos. Pero normalmente, ¿cómo va a estar? Destruida. Y no solamente la nuestra, sino la de otros que están de por medio. Así que el impulso sexual fue puesto por Dios. Y es interesante cuando uno comienza a analizar en su vida, ¿cuándo comenzó a sentir ese impulso? Y ese impulso uno lo comienza a sentir ¿cuándo? Cuando comienza a desarrollarse, cuando uno llega a cierta edad. Entonces uno ya no ve a las niñas, ¿verdad, muchachos? Igual. Cuando uno tenía 9 años, 10 años, 11 años, bueno, eso era en ese tiempo, ¿no? ¿Cómo veía uno a las niñas, muchachos? ¿Cómo las veía? A ver, Santi, ¿cómo las veía? A los 9 años, ¿cómo veías tú a las niñas? Como niñas, ¿verdad? Y a uno no le provocaba jugar con ellas, porque le parecían ridículas, ¿no es cierto? ¿Ah? Por todo se ponían a llorar, ¿no es cierto? Y las niñas cuando tienen 9 años, 10 años y ven a los niños, ¿cómo los ven? Como ridículos también. Pero llega un momento en que uno ya no las ve como ridículas y ellas ya no nos ven a nosotros como ridículos. Y ahí uno se comienza a dar cuenta que son ¿qué? Interesantes, ¿verdad? Son interesantes. Entonces, ese es el impulso ¿qué? Sexual que Dios ha colocado en nosotros, pero que tiene que tener su desarrollo conforme a ¿qué? Al plan de Dios. ¿Por qué a ustedes les llama la atención una joven? ¿Por qué? ¿Porque Satanás los hace hacer así? ¿Por qué a Adán le llamó la atención Eva? ¿Por qué? Porque Dios así diseñó a Adán. ¿Y por qué a Eva le llamaba la atención Adán? ¿Por qué? Porque Dios así lo diseñó. Ese fue su propósito. Pero ese don viene ¿con qué? Con unas reglas muy claras. Si no se siguen, ¿cuál es el resultado? Dolor, vergüenza, enfermedad, perdición. Así que no es lujuria que alguien nos atraiga o que nos demos cuenta de que son bien parecidos. Vamos a comprobarlo con la Biblia. Génesis 29, 17. ¿Ok? Yo voy a pedir la participación. Vamos a pedirle a Isbani que pase aquí adelante con Génesis 29, 17. Vamos a pedirle a Cristian o Kendo que pase aquí adelante con Deuteronomio 21, 11. Vamos a pedirle
Génesis 29, 17. Vamos a pedirle a Cecia que venga aquí con 2 Samuel 11, 2. Y vamos a pedirle de este lado a Paco con Esther 2, 7. Y vamos a pedirle a Vanessa con Job 42, 15. ¿Ok? Ustedes pasan aquí adelante y lo vamos a leer. ¿Ok? Entonces Paco, Cecia, Vanessa y Cristian ya está aquí con nosotros. ¿Ok? Cuando ustedes estén aquí, vamos a leer. ¿Qué dice la Biblia sobre la atracción y sobre la belleza? Muy bien. Tengan sus versículos allí. Sí, ya viene. Punto número 2. No es lujuria tener un fuerte deseo de tener relaciones sexuales. Wow, eso suena duro, ¿verdad? Suena fuerte. No es lujuria anticipar y estar entusiasmados al pensar en tener relaciones sexuales dentro del matrimonio. No es lujuria experimentar la tentación sexual. Y en último lugar, no es lujuria cuando un hombre o mujer, en un hombre o en una mujer se despierta el deseo sexual sin haber tomado una decisión consciente de hacerlo. Y vamos a analizarlo. Pero vamos con el 1 y el 2, el 3 y el 4. El 5 lo dejamos de último. Génesis 29, 17. ¿Qué nos dice? Y los ojos de Lea eran tiernos, pero Raquel era de lino semblante y de hermoso parecer. Bueno, Isbani, coméntanos algo sobre ese versículo. ¿Qué digo? No sé. Bueno, que aquí describe a Lea, pero lo físico, ¿no? Que tenía los ojos lindos, pero que el semblante de la hermana era hermoso parecer. Pero aquí describe solamente lo físico, no sé qué. Está describiendo lo físico. Dice que Lea tenía algo muy lindo. ¿Y qué era lo lindo que tenía Lea, Isbani? Los ojos. Muy bien. Pero Raquel, ¿qué tenía lindo? El semblante. ¿Y qué más? Hermoso parecer. O sea que ella no solamente tenía los ojos, sino que todo era lindo. Y como Jacob, muchachos, ustedes en este caso son Jacob dijo, los ojos lindos son bonitos, pero más lindo es ojos, cara y todo lo demás. ¿No es cierto que sí? Así que Jacob dijo, yo mejor me fijo en quién. ¿En quién? ¿Era eso pecado? No, no es pecado. No es pecado admirar lo hermoso, ¿verdad? No es pecado. Muy bien. Cristian, Deuteronomio 21:11. ¿Sí ese es el que te toca a ti? Ok. Léelo. No se baje todavía, Isbani. Y vieres entre los cautivos a alguna mujer hermosa, y la codiciares y la tomares para ti por mujer. Interesante. Deuteronomio 21:11 nos dice que cuando los israelitas salían a la guerra, si veían entre las mujeres cautivas una mujer, ¿cómo? Hermosa. Ok, veían una mujer hermosa. Pero ¿qué pasaba después? Y la codiciares. ¿Era pecado ese deseo? Recuerden que la palabra codicia viene de la misma raíz de deseo. ¿Era pecado en ese momento ese deseo? No era. ¿Por qué? Porque le estaba deseando para hacer ¿qué? Para hacerla su esposa. Ese deseo y esa atracción no era ¿qué? No era lujuria. Esa es la diferencia entre ¿qué? Entre la lujuria y el impulso sexual. Dentro del matrimonio, desear estar con la esposa, ¿es pecado? No es pecado. Fuera del matrimonio, desear lo mismo, ¿es pecado? Sí es pecado, ¿verdad? Entonces, la Biblia nos dice que si ves una mujer hermosa, y esta versión dice, y te sientes atraído hacia ella y quieras tomarla por esposa,
y entonces está el reglamento que permitía que ese hombre hiciera ¿qué? Hiciera que esa mujer se convirtiera en su esposa. Ahora, si este hombre tenía avances con esta mujer antes de hacerla su esposa, ¿era pecado? Por supuesto que era pecado. Muy bien, 2 Samuel 11:2. Y sucedía que levantándose David de su cama a la hora de la tarde, se paseaba por el terrado de la casa real, cuando vio desterrado a una mujer que se estaba lavando, la cual era muy hermosa. ¿Qué pasó con David? ¿Qué pasó? Vio una mujer ¿cómo? ¿Cómo dice la Biblia? Era muy hermosa. De Raquel dice la Biblia que era de hermoso parecer, pero Betsabé era ¿cómo? Muy hermosa. ¿Qué le pasó a David? Cuando él vio a la mujer, ¿cómo le pareció, Cecia? Se sintió ¿qué? Atraído hacia ella. En ese momento David todavía no había ¿qué? Todavía no había pecado. Ahora, ¿qué le pasó a David? Él sintió deseos ¿de qué? ¿De qué sintió deseos David? ¿De qué? No, él no sintió deseos de hacerla su esposa. ¿Sintió deseos de qué? Muy bien, Chucho dice de hacerle a ella lo que le hacía a su esposa. Eso es correcto. Eso fue lo que él sintió. Muy bien. ¿Había pecado David? ¿Había pecado en ese momento? No, no había pecado. Es el impulso sexual. ¿Quién nos dio el impulso sexual? Dios. ¿Pero qué tenía que hacer David en ese momento? Detener el pensamiento, ella no es mi esposa, yo no puedo con ella, me hace falta ir a echar un poquito de escardilla, ¿verdad? Y botar esta energía en otro lado. ¿No es cierto que sí? Pero ¿qué hizo David? ¿En qué momento el impulso sexual se convirtió en pecado, en lujuria? Él comenzó a ¿qué? A acariciar el pensamiento. ¿Y qué hizo? Número 3. Envió a preguntar por esa mujer. En ese momento comenzó el pecado de David. No cuando él la deseó. Porque nosotros como hombres, Dios nos puso esa capacidad de ¿qué? Pobrecito el que no desee una mujer, eso sí es un problema, ¿ok? El problema no es desear a la mujer, el problema es que, ¿cuál es el problema? Cuando yo comienzo a acariciar ese pensamiento. ¿Y qué hizo David? Le doy licencia a eso. David envió a preguntar por esa mujer. Ahí ya David cruzó la frontera y ya comenzó a averiguar quién era. Bueno, ¿cuándo averiguó quién era? ¿Qué le dijeron, Cecia? Cuando David mandó a preguntar quién era, ¿qué le dijeron? ¿De qué se dio cuenta él? Que no era su esposa, que estaba casada. Muy bien. ¿Se dio cuenta que era qué? Una mujer casada. Ya él ahí había pecado porque ya estaba ¿qué? Ya estaba tramando el pecado. Cuando Jesús dice que el hombre que desea una mujer en su corazón ya cometió adulterio, Jesús no se estaba refiriendo al impulso natural que Dios nos dio. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús? Cuando ya yo he cometido el pecado, ¿dónde? En mi mente. ¿Qué es lo que me falta? La oportunidad para materializar ese pecado. Entonces, manda a preguntar, ¿y qué le dijeron? Es una mujer casada. Todavía David tenía tiempo ¿para qué? Para decir, no, intocable porque es la mujer de mi prójimo. Pero ¿qué pasó con David? ¿Qué hizo? La mandó a buscar. ¿Y qué pasó después? La lujuria tuvo su resultado. Y eso nos ocurre muchas veces. Aquí tenemos un patrón de cómo caemos en la lujuria y en el pecado. ¿Qué es necesario para que nosotros caigamos en la tentación sexual? ¿Qué es necesario? Primero comienza un proceso ¿dónde? A nivel de la mente. Pero yo puedo detener ese proceso. Pero después del proceso en la mente necesito ¿qué? Proximidad ¿qué? Física. Sin proximidad física
no puede haber lujuria con otra persona. Puede haber lujuria como personal. Entonces, si ustedes se quieren mantener puros, ¿qué tienen que hacer? ¿Mantener qué? La distancia. Si no mantienen la distancia que el Señor requiere, ¿qué va a pasar? Tarde o temprano vamos a caer. Por eso es que la sierva de Dios habla tanto de la familiaridad, porque la familiaridad ¿a qué nos lleva? ¿A qué nos lleva? A un contacto. Y la familiaridad continua ¿a qué nos lleva? Nos va aumentando ¿qué? El deseo. Y finalmente viene como fruto, ¿qué pasó con David? Y David envió mensajeros que la trajeron, y al llegar David, ¿qué dice la Biblia, Cecia? Y envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, esposa de Urías Geteo. Sí. Versículo 4. Y envió David mensajeros y la tomó, y así que hubo entrado a él, se acostó con ella, pues ella estaba purificada de su inmundicia, y ella regresó a su casa. Gracias, Cecia. Así que ustedes ven allí los pasos de la lujuria. Esther 2:7. Y había enviado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, por quien era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. ¿Cómo era Esther? ¿Cómo era Esther, Francisco? Dice que era una joven de hermosa figura y de buen parecer. Ok. ¿Era cómo? ¿De hermosa qué? Lea tenía ojos lindos, pero Esther ¿qué tenía? ¿Hermosa qué? ¿Y qué es eso? El cuerpo. ¿Ah? El cuerpo. Muy bien. ¿Le gusta a las damas tener el cuerpo hermoso? Sí. Muy bien. ¿Y qué efecto tiene eso en el hombre cuando ve una hermosa figura? ¿Qué efecto tiene? No, lo deslumbra. ¿Ah? Lo deslumbra. Lo deslumbra. Muy bien. ¿Deslumbrarse es pecado? No, no creo. No, deslumbrarse no es pecado. ¿El pecado está en qué? Cuando yo comienzo a desear y a codiciar. El deslumbrarse es parte de lo que Dios colocó en nosotros. Job 42:15. Y en toda la tierra no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. ¿Cómo eran las hijas de Job? Dice que en toda la tierra no habían mujeres más hermosas que las hijas de Job. Hay muchos más versículos de la Biblia que nos hablan sobre esto. Así que no es lujuria tener un fuerte deseo de tener relaciones sexuales. Cuando David vio a Betsabé, ¿qué sintió? Un fuerte deseo. El deseo no es pecado. Yo puedo estar pasando por una panadería y siento el olor rico de pan recién hecho y siento un fuerte deseo ¿de qué? De comer entre comidas. ¿Es pecado el deseo? No. ¿Es pecado comer? No es pecado comer. Comerme ese pan en la hora del desayuno sería lo mejor que puedo hacer. Pero comérmelo entre comidas, ¿qué significaría? Enfermedad. Lo mismo ocurre con el deseo sexual. Satisfacer el deseo sexual dentro del plan de Dios, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué dice Salomón? ¿Qué dice Salomón sobre eso? Vamos a ver si alguien lo consigue. Salomón habló sobre eso y lo expresó de una manera muy hermosa. A ver si alguien lo consigue. ¿Qué dice Salomón sobre el deseo sexual? Vamos a ver si alguien lo consigue. Les voy a dar una pista en Proverbios.
Muy bien. Jonathan tiene 1. ¿Quién más ha conseguido? Jonathan tiene Proverbios 5:8. Proverbios 5:18. Correcto. Johanna, tú conseguiste el versículo. ¿Qué dice Proverbios 5:18? Vamos a pedirle a Cristian que lo lea. Proverbios 5:18. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Sigue. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Es pecado el impulso sexual? ¿Qué dice la Biblia? Pasa para que la hagas aquí. Acuérdense que es un taller, estamos interactuando. Bueno, pues yo ya tengo resuelto ese tema, ¿no? Pero es una inquietud que varios jóvenes me han manifestado, ¿no? Y pues a la luz de los impulsos sexuales y la lujuria, pues ustedes creo que son los más adecuados para que la respondan, ¿no? Unos jóvenes me han preguntado acerca de los sueños húmedos y de cómo eso que ellos sueñan, ¿cierto? Y si se hace o no se hay que, o sea, para que les responda a ellos qué tan pecaminoso es, se debe, no se debe, qué pasaría, qué conciencia hay del evento. Ok. Esto, lamentablemente a Chuchito le han puesto a hacer todas las preguntas difíciles. Tenemos hasta el lunes para contestar esa pregunta, así que no la vamos a contestar ahora para que mañana vengan y de pronto mañana tampoco para que vengan el domingo, pero de aquí al lunes la vamos a contestar, ¿ok? Muy bien, ¿qué dice Proverbios 5:18? Sea bendito tu manantial y alégrate con la esposa de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus pechos te satisfagan en todo tiempo. La versión de él decía, sus caricias, y en su amor recréate siempre. ¿Es hermoso el plan de Dios o no es hermoso? ¿Pero bajo qué? Bajo las reglas de Dios, no bajo las reglas del hombre. Así que aquí vemos, seguimos con el siguiente punto. No es lujuria experimentar la tentación sexual. José experimentó la tentación sexual ¿con quién? Con la mujer de Potifar. ¿Cayó José en la lujuria? No. Ahora, David experimentó la tentación sexual, pero ¿qué pasó con David? Él sí cedió a la tentación. Último punto. No es lujuria cuando un hombre o mujer, cuando en un hombre o en una mujer se despierta el deseo sexual sin haber tomado una decisión consciente de hacerlo. Entonces, al hombre se le puede despertar el deseo sexual solamente viendo ¿qué? Un aviso, una revista, una propaganda, ¿verdad? ¿Pero es pecado? No, porque él está respondiendo ¿qué? ¿De manera cómo? ¿Natural a qué? A la manera como Dios lo hizo. ¿Cuál sería el pecado? Cuando él acaricia ese pensamiento, él tiene que decirse ¿qué? ¿Qué le dirías tú a un hombre que esté en esa condición, Cristian? Que siente que se le despierta el deseo sexual. Sabe que no es pecado, pero ¿qué consejo le darías tú? Que se distraigan en otra cosa. ¿Sé qué? Distraigan otra cosa. Correcto. Derive esos pensamientos hacia dónde? Hacia la palabra de Dios. Le pide al Señor que lo ayude. Señor, yo sé que lo que estoy sintiendo no es pecado, pero no es ¿qué? No es el momento. Ayúdame para mantenerme dentro de lo que me debo mantener. Ahora, ese problema no lo tienen las mujeres, ¿verdad? Las mujeres también tienen ese problema. ¿Cuál es la diferencia? ¿Seguro? ¿Tú sabías eso, Cristian? Pues, No, ellas son muy lindas y puras, ellas no tienen esas cosas, ¿verdad? Pues a veces quieren hacerlo dudar a uno, pero yo creo. ¿A veces qué? Lo quieren hacer dudar, pero yo creo. ¿Tú crees? A veces lo quieren hacer uno dudar porque uno las ve tan lindas, ¿verdad? ¿Qué dices tú, Isbani? ¿Ese problema lo tienen las mujeres o no? No sé. No sabes. Vanessa. Pues yo creo que sí, también. Claro. ¿Sí?
¿Estás de acuerdo, Cecia? Sí, no se escuchó. Sí, señor. Ok. Si ese problema no lo tuviesen las mujeres, entonces, ¿qué pasaría? Bueno, de eso vamos a hablar mañana, las diferencias, ¿no? Porque somos diferentes. Y entonces nosotros pensamos, los hombres son unos monstruos, las niñas son lindas y muy santas, ¿no? Pero nosotros tenemos nuestros impulsos también. La diferencia es que la manifestamos de otra manera, diferente al hombre. Y eso lo vamos a ver mañana. Muy bien. Así que el punto crucial es cómo respondemos a los deseos de los impulsos sexuales. Así como lo crucial es cómo respondemos a los deseos de qué. Dormir es un deseo que Dios puso en nosotros, pero dormirse aquí en este taller, eso es un pecado. ¿Ok? Entonces, que Dios nos dé los impulsos sexuales es maravilloso, pero usarlos fuera del tiempo de Dios, ¿qué ocurre? Es un pecado, y ese pecado no da risa. Ese pecado que trae terribles consecuencias en nuestras vidas. La sierva de Dios dice, y yo les voy a traer esta cita mañana, ella dice que una persona puede tener muchas fallas de carácter, pero que si es virtuoso y tiene virtud en el área sexual, eso cubre multitud de defectos. Interesante. ¿Cómo valora Dios la pureza en nuestras vidas? Se pueden sentar, muchas gracias. Esta es la continuación. Pues ya esta lámina la vimos, ¿verdad? La lujuria, hablamos lo que no es lujuria y esta lámina nos demuestra qué es lujuria. La lujuria es el deseo sexual sin el honor y la santidad, es el deseo idólatra e insaciable que rechaza las reglas de Dios y busca la satisfacción fuera de Él, fuera del plan de Dios. La lujuria es la codicia por lo prohibido y trata de tomar con nuestros ojos, con nuestro corazón, con nuestra imaginación o con nuestro cuerpo lo que Dios ha dicho que no debemos tomar. Eso es lujuria. Entonces, cuando tenemos esos deseos impuros y faltamos al mandamiento de Éxodo 20:17, donde dice no codiciarás. Cuando caemos en ese pecado, estamos entrando en el campo de la lujuria. Ahora, ¿cuál es la fuente de la lujuria? ¿De dónde viene la lujuria? ¿Son las vallas publicitarias? ¿Es la propaganda? ¿Es lo que vemos? ¿Desde cuándo existe la lujuria? Decíamos que estamos en un mundo plagado de lujuria y la hermana White dice que en este tiempo, antes de la segunda venida del Señor, íbamos a tener este pecado como en el tiempo de Sodoma y Gomorra o como en el tiempo antidiluviano. Y ella se sorprende de que el Señor no acabe con la raza humana, que no la extermine cuando ve el pecado que tanto florece en este tiempo. Pero ¿de dónde viene eso? Santiago 1:14 dice, cada uno es tentado cuando de sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. ¿De quién es la responsabilidad? Es nuestra. Mateo 15:19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿Todo eso de dónde viene? De nuestro corazón, de nuestros pensamientos. Solo cuando identificamos, como es debido, que la fuente de la lujuria somos nosotros mismos, logramos asumir la responsabilidad y hacer algo al respecto. Cuando nosotros nos damos cuenta que es nuestra responsabilidad y no la del otro, es que me sedujo, es que me miró con unos ojitos, es que el vestido que tenía puesto, es que la valla era muy evidente, es que lo que estaba viendo no podía evitarlo. La responsabilidad de quién es nuestra. Y es de nosotros hacer algo al respecto. Ahora, ¿a quién ofendemos cuando caemos en el pecado de la lujuria? Primera de Tesalonicenses 4:7-8 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación.
Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio a su Espíritu Santo. Y por eso quiero hacer énfasis en esto. ¿A quién ofendemos? Más que a la persona o a nosotros mismos, estamos ofendiendo a Dios directamente. Y por eso la norma de Dios es alta y lo que nos motiva es elevado, porque es a Dios. Salmo 51:4, contra ti solo he pecado. ¿Quién dijo esto? David, cuando pecó con Betsabé. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Cuando él sintió su arrepentimiento sincero, él se dio cuenta que a quién le había fallado, al Señor directamente. Si nosotros buscamos la verdadera motivación, podremos tener éxito en nuestra lucha contra este pecado. Cuando entendemos la naturaleza de la lujuria, que es una rebelión contra Dios, nos damos cuenta de la gravedad y de la naturaleza seria del pecado, y es de esperar que nos sintamos más motivados que nunca a perseguir una vida de pureza. Esta debe ser nuestra gran motivación. Ahora, cuando suficiente nunca es suficiente, ¿qué pasa con la lujuria? La lujuria tiene un problema. Cuando la experimentamos, queremos más y no nos satisfacemos. Y a veces pensamos, yo siempre he comentado la historia de David con Abigail. Cuando él conoció a Abigail, que también es otro lugar en la Biblia donde hablan de una mujer hermosa, pero ella, además de ser hermosa, ¿qué más era ella? Era inteligente. Y él se admiró de esta mujer, hermosa, inteligente. Y cuando supo que su esposo había muerto, ¿qué hizo David? La mandó a traer. Pero ¿qué hizo inmediatamente después que se casó con Abigail? ¿Qué dice en Primera de Samuel? No recuerdo la cita ahorita. Pero el segundo versículo dice que se casó con otra mujer. Inmediatamente que obtuvo el objeto o la persona o la mujer que él codició en ese momento, ¿qué pasó después? Inmediatamente, después de Abigail, Primera de Samuel 25:42, después Abigail se levantó con 5 doncellas que le servían, se montó en su asno, siguió a los mensajeros de David y fue su esposa. También, versículo 43, tomó David a Ahinoam de Jezreel y las dos fueron sus esposas. No se satisfizo con Abigail, quiso otra más. La lujuria es siempre un deseo pecaminoso. Aunque la lujuria desea un objeto o una persona, en definitiva este objeto no es el premio. Su meta es el acto, es el mismo deseo. Y por eso les decía cuando hoy me pregunta, ¿qué es lujuria? Es un acto egoísta. Lo que quiero es obtener un placer en ese momento. Cuando obtiene el objeto deseado, la lujuria desea ¿qué? Algo más, ya no me satisface. ¿Qué pasó con el hijo de David y su hermana? Cuando él codiciaba a su hermana y la hizo suya, ¿después qué pasó? La aborreció por completo. Porque ¿qué era lo que él quería? ¿A la muchacha? No, lo que él quería era ¿qué? Satisfacer su placer, su egoísmo, su egocentrismo en ese momento. Inmediatamente después de eso, la aborreció por completo. ¿Qué dice Efesios 4:19? Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Entonces el Señor dice, primero en Efesios 5:3 nos dice, ni aún se nombre. Por eso el Señor nos pone una norma alta, ni siquiera se debe nombrar, nunca se debe llegar al nivel de mencionarla. Porque ¿qué pasa? Cuando la empezamos a nombrar, siempre queda insatisfecha, siempre quiere más, no se sacia. Para nosotros el deseo sexual se une a todas las demás partes de nuestra vida. El apetito está relacionado con el deseo sexual. Como comemos, la intemperancia con que vivimos está relacionada a eso también. Y asimismo, como le damos el uso a nuestra vida, está relacionado al impulso sexual. Por eso es importante, como dice el Señor, mirar todas las avenidas del alma, corregir todo lo demás que está a nuestro alrededor para poder tener poder y vencer este pecado. Entonces somos responsables nosotros. Fíjense lo que dice Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2. Dice, esta teoría, y esta teoría es la de que somos responsables solo ante nosotros mismos. Pensamos, este cuerpo es mío, yo soy responsable de mis actos, yo solamente me hago daño a mí mismo, así que nadie tiene que meterse con mi vida.
Eso es un supuesto absoluto. Eso es lo que piensan, de que los absolutos son individuales o que son por cultura o sociales. Creen en esta teoría y es una teoría errada. ¿Qué dice? Ha hecho morir y está haciendo morir a miles de personas por la satisfacción de las pasiones, embruteciendo así la naturaleza humana. Y fíjense cómo ella dice, embruteciendo la naturaleza humana. Nos lleva al nivel animal. Y para completar su obra declara por intermedio de los espíritus, y ella lo hace referente al espiritismo, dice que el verdadero conocimiento coloca a los hombres por encima de toda ley. Que cualquier cosa es buena, que Dios no condena y que todos los pecados que se cometen no envuelven culpabilidad alguna. ¿Qué hace el pecado? Nos esclaviza. Pero el hombre piensa que la ley no existe, que cualquier cosa es buena siempre y cuando yo lo crea bueno, ¿verdad? Vivir con mi novia es bueno, satisfacerme a mí mismo puede ser bueno, porque esa es mi verdad. Cuando creemos que somos responsables solo ante nosotros mismos, todo eso se convierte en bueno. Pero eso que pensamos que es bueno, ¿qué nos lleva? A una gran destrucción, no solamente de nosotros, sino también de nuestra sociedad. Cuando la gente es inducida así a creer que el deseo es ley suprema, que la libertad es licencia y que el hombre únicamente es responsable ante sí mismo, ¿quién puede admirarse de que la corrupción y la depravación abunden por todas partes? Las multitudes aceptan con avidez las enseñanzas que les dan libertad para obedecer los impulsos carnales. Se da rienda suelta a la lujuria y el hombre pierde el imperio sobre sí mismo. Las facultades del espíritu y del alma son sometidas a los más bestiales apetitos, y Satanás prende alegremente en sus redes a millares de personas que profesan ser discípulos de Cristo. Muy bien, vamos a otro punto importante. Nosotros debemos aceptar también nuestras diferencias sexuales, nuestra sexualidad, y luchar contra la lujuria, aceptando nuestra sexualidad, no es algo contradictorio. La cultura de hoy en día nos dice que aceptar la sexualidad es ponerla a la misma altura que cualquier cosa que te haga sentir bien. Si mi tendencia es a ser lesbiana, entonces eso está bien, porque esa es tu tendencia, tu manera de ver la sexualidad. O si mi tendencia es a ser homosexual, entonces esa es mi tendencia. Pero aceptar la sexualidad en el Señor es diferente. El Señor nos hizo con géneros, hombre y mujer. Y lo dice en el principio, en Génesis. Las cosas del Señor son bien claras, ¿verdad? Dice hombre y mujer. O dice varón y varona. Hace una gran diferencia entre ambos. Mañana vamos a hablar un poco acerca de esto. Para aceptar nuestra sexualidad debemos ponerla bajo el dominio del que la creó. Dios fue el que lo creó, varón y hembra los creó. Y cuando aceptamos nuestras diferencias sexuales y las reclamamos para la santidad, somos fieles a la manera que Dios nos hizo. Dios nos hizo para ser santos. Ese es el punto. Y Dios creó la sexualidad y lo que Dios hizo es bueno. Y Él lo dice, ¿verdad?, en Génesis. Pero ¿cómo encontramos poder para poder cambiar? Y el poder no viene de nosotros mismos, ¿no? A veces nos vemos como reflejados en esa figura. Tratamos de meter todo en un ataúd, todo lo que es complacencia, y tratamos de destruirlo por nuestras propias fuerzas. Pero si no nos conectamos a la fuente de poder, no vamos a lograrlo. El intento de hacer morir nuestro pecado y lujuria basado en nuestra fuerza humana es la esencia y sustancia de todas las falsas religiones, y eso se llama legalismo. Y esa no es la manera de luchar contra la lujuria. Y por eso no hay éxito, por eso no hay victoria. Y si perseguimos la santidad divorciada de la comprensión de lo que Jesús ha hecho por nosotros, fracasaremos. Como le pasó a Joshua Harris, ¿verdad? Él pensó, hago un pacto con mis amigos, oramos juntos, hacemos una lista. ¿Cómo se sentían estos jóvenes? Santificados, ¿verdad? ¿Qué jóvenes hoy en día hacen esos pactos? Yo no he escuchado de otro grupo de jóvenes que hagan un pacto de esa manera. Y sin embargo, ¿qué pasó? A las 2 semanas vino el fracaso. Entonces, y esa es como la historia de un duque, Reinaldo III. Este duque tenía un problema, comía demasiado. La lujuria de él era el apetito, y comía y comía y comía, y era un hombre muy obeso para el siglo XVI. Hubo una guerra entre él y su hermano venció a Reinaldo III, pero no lo mató, sino que lo metió en un castillo y le dejó las puertas abiertas y las ventanas abiertas, y le dijo, el día
que tú salgas de allí vas a ser libre. Y le dejó las puertas abiertas y las ventanas abiertas. O sea que él podía salir en cualquier momento y ser libre. Pero las ventanas y la puerta eran un poco angostas. Quizá usted y yo hubiéramos podido pasar por esa puerta, pero Reinaldo era obeso y no podía pasar por esas puertas. Y su hermano, para tentar a Reinaldo, le mandaba todos los días comidas suculentas. Y Reinaldo nunca hizo dieta. Pasaron 11 años y el hermano de Reinaldo, que estaba en el poder, murió. Sin embargo, Reinaldo nunca pudo alcanzar el poder porque estaba tan gordo que nunca pudo salir de ese castillo. Así hace la lujuria con nosotros. Nos mantenemos en el mismo problema y en el mismo pecado y alimentamos eso y por eso fracasamos, porque nuestros esfuerzos son centrados en nosotros mismos. Ahora voy a hablarles un poquito aquí de doctrina bíblica. ¿Cómo nosotros vamos a alcanzar victoria? Lo vamos a hacer comprendiendo lo que el Señor hace con nosotros. Una vez que nosotros hemos pecado, sea cual sea su naturaleza, el Señor nos dice, eres justificado. ¿Cómo somos justificados? ¿De qué manera somos justificados? ¿Qué significa la justificación por la fe? ¿Qué significa, Chucho? Es aceptar su justicia. Él es el santo, Él murió por nosotros, ¿verdad? Él pagó ese precio de ese pecado por mí. Somos justificados. Y por eso muchas personas dicen, bueno, yo peco y pido perdón. Y el Señor me perdona y vuelvo otra vez, y peco y vuelvo y pido perdón. Y el Señor me perdona y andamos en ese ciclo constantemente. Porque sabemos que el Señor es bueno, es benevolente, es paciente y nos perdona cada vez que nosotros pecamos. Pero nosotros debemos entrar en un proceso de santificación. Y ese proceso de santificación es un proceso donde el Señor, cuando nosotros vemos lo que el Señor ha pagado por nosotros, hemos sido creados por Él a su imagen y además hemos sido redimidos. Entonces, ¿cómo no pagar ese precio con el proceso de santificación? El Señor nos justifica. Y en Salmos 32:2 dice, parafraseándolo de una manera, yo quisiera que ustedes coloquen su nombre donde está la línea. Dice, dichoso Sebastián, a quien el Señor no toma en cuenta su maldad. Dichoso Stephanie, dichosa Stephanie, a quien el Señor no toma en cuenta su maldad. Dichosa Johanna, a quien el Señor no toma en cuenta su maldad. Dichoso William, a quien el Señor no toma en cuenta su maldad. Cuando nosotros vemos este amor por el Señor, del Señor hacia nosotros, ¿qué debe haber de nosotros hacia el Señor? El Señor nos dice que hay un solo camino. Y el camino no es el legalismo, no es ponernos normas más elevadas de las que no nos ha puesto el Señor, ni tampoco es la indulgencia. Hay un solo camino. Y ese camino solamente nos los va a mostrar el Señor. Y el éxito para poder caminar por Él es a través de lo que Él quiere hacer con nosotros.